viene exactamente. Juan Manuel Fornell. Hola. El público, muy apañados, y aquí en familia todos, igual que algunos no han encontrado el sitio, pues Juan Manuel, vete aquí por detrás o por delante. Él es el director del parque de los Alcornocales, ¿vale? Y ha entrado a trabajar, bueno, trabaja todavía no, pero hemos tenido algunas reuniones muy importantes sobre la materia. Y la verdad que hace falta porque pongamos un poquito conciencia sobre el tema del parque y la contaminación lumínica, entre muchas otras materias. Pero la verdad que la contaminación lumínica y la luz está por encima de todo, prácticamente, influye todo. Y también tiene conexión con casi todos los ODS, ¿vale? Que si empezamos a investigar, que vemos que la correlación entre casi todos los ODS con la luz es tremenda. Y él nos va a explicar un poquito lo que está pasando o no en el Parque de los Alcornocales. Te dejo el micrófono, pero tengo que cambiar la presentación que está aquí por detrás escondida. Te dejo el micrófono. Ingrid. Muy buenas tardes a todos y a todas. A mí me gustaría, yo viendo las fotos que ha puesto Heike, pues la mía va a ser mucho más aburrida, ya os lo advierto, ¿vale? O sea, que vaya a soportarte. Sí me gustaría que me paréis cuando queráis, yo creo que puede ser más entretenido, yo voy explicando cosas, pero por lo menos si no, que al final podamos tener, si queréis, una parte de debate o de crítica de todo lo que ha pasado. Cuando me pidieron que hablara, hablamos de la amenaza ignorada, es el título que le hemos puesto a la presentación, ¿vale? Yo voy a hacer un repaso de cuál es la situación de los temas relacionados con contaminación lumínica dentro de lo que son los espacios naturales y fundamentalmente en el que más conozco, que es el Parque Natural de los Alcornocales, ¿vale? ¿Dónde tengo que apuntar para cambiar? Atrás. ¿Lo cambio? Bueno, lo primero es ver qué es un espacio natural, porque claro, si hablamos de la contaminación lumínica en los espacios naturales, lo primero sería saber qué es un espacio natural. Yo os pongo ahí la definición que hace la IUCN de los espacios naturales. Ese organismo que veis ahí, la IUCN, para quien no le suene, es una entidad que aglutina, está formada, digamos, por socios en los que están los distintos organismos a nivel público y son, que es lo que seguramente más nos suena, cuando hemos escuchado en los últimos meses decir que a doña Ana le podían sacar de la lista verde de espacio protegido, es este organismo, la IUCN, quien marca esa categoría. Es decir, ellos están mostrando cuáles son los espacios naturales de todo el planeta mejor conservados. Y lo que nos dicen es varias cosas para definir lo que son los espacios naturales, ¿no? Esa que tenéis ahí. Las áreas protegidas, dicen, son esenciales para la conservación de la biodiversidad, algo en lo que todos podemos estar de acuerdo.
son la piedra angular de prácticamente todas las estrategias nacionales e internacionales de conservación. Creo que eso es algo que también todos tenemos claro, ¿no? Cuando pensamos muchas veces en medio ambiente en nuestro país, pensamos en los parques nacionales y pensamos en los parques naturales. Hay mil cosas de las que hablar, pero muchas veces lo primero que se nos viene es esa imagen de esos espacios naturales. Y dicen que están destinadas a mantener ecosistemas naturales operativos, actuar como refugios para las especies y mantener procesos ecológicos incapaces de sobrevivir en los entornos terrestres y marítimos con un mayor nivel de intervención. Y actúan además como indicadores para entender las interacciones humanas con el medio natural. Fijaros que se describe lo que son los espacios protegidos o los espacios naturales, más que protegidos. Los espacios naturales dice que son el último recurso que nos queda contra especies que están amenazadas, pero no se hace referencia a la luz, ¿vale? Ahí hablamos, hemos visto procesos ecológicos, hablamos de especies, hablamos de ecosistemas, pero la luz no se nombra para nada, ¿vale? Absolutamente para nada. Puede ser lógico, ¿vale? Esto puede tener su lógica. Los primeros parques que se protegen en todo el mundo, en Estados Unidos, en la década de 1820, el primero Yellowstone, Yosemite es otro de ellos, se protegen porque cuando los colonos americanos empiezan a ir del este hacia el oeste, se encuentran con paisajes tan espléndidos como este y deciden que esos paisajes hay que protegerlos para que todos los americanos los conozcan, ¿vale? Es decir, se decide la protección no por la biodiversidad que tienen, sino por el paisaje, por lo que suponen para deleite de la vista. En el caso español, el primer parque que se declara es Pico de Europa, en 1917, junto a los Hoyos Ordesa, y se protege porque los distintos montañeros que iban por la zona entienden que es un paisaje también que merece la pena la conservación. Es decir, España, si no lo sabéis, es el segundo país del mundo con una ley de espacio de parques nacionales, ¿vale? Los primeros parques nacionales que se protegen en Europa prácticamente son en España. Y el primero, como digo, es este. Pero no se protege por sus valores ambientales, sino se protegen por temas paisajísticos, en los dos casos, tanto en Estados Unidos, los primeros parques, este es el segundo parque nacional del mundo, el primero es Yellowstone, como en España. Segundo parque, el primero es en los mismos años en Suecia, el primer parque que se conserva es en España. Para nosotros, la definición que dice la legislación de los parques naturales, de los espacios naturales, que son áreas naturales poco transformadas por la explotación o por la ocupación humana, y se protegen en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, su fauna o sus formaciones geológicas. Nuevamente, no aparece para nada el tema lumínico, ¿vale? O de las estrellas, la conservación de las estrellas. Evidentemente, hoy sabemos que los espacios que están vacíos, en la España vaciada, son muchas veces los espacios más oscuros, con independencia de la contaminación que les pueda venir de fuera, ¿no? Pero cuando protegemos los espacios, no estamos protegiendo en ningún caso su paisaje o su paisaje nocturno, podríamos decirlo así. Esto no nos tiene que llevar tampoco a una desesperanza, en el sentido de que los espacios, a la hora de su protección, también van evolucionando. Sierra de las Nieves es el último parque nacional que se declara en España. Se declara por el valor de sus ecosistemas, no por su paisaje. El paisaje es bastante interesante en Sierra de las Nieves, pero seguramente si nos fuéramos al paisaje e incluso a la fauna que tiene, hay otros espacios que podrían ser más interesantes. Sin embargo, se protege en valor de todas las relaciones ecosistémicas que tienen, a raíz también de la presencia del pinsapo, pero con una base mucho más científica que las que teníamos al principio, que, como digo, se basaban en el puro deleite de la vista, ¿no? El último parque nacional que se está planteando es el Mar de las Calmas, en la Isla del Hierro, que evidentemente, como digo, tiene una base todavía más científica a la hora de su conservación, ¿no? En la zona donde tuvimos hace unos años el volcán marino subterráneo de la Isla del Hierro. Bueno, nosotros, a la hora de trabajar dentro de los espacios naturales, cualquier espacio natural al que nosotros nos vayamos en Andalucía y nos vayamos en España,
no se gestiona, y esto es importante para lo que viene luego, no se gestiona por el capricho, digamos, de las personas que están enfermas. Nosotros tenemos una serie de herramientas que son como las 4 patas de un banco que nos permiten gestionar todo lo que ocurre dentro del espacio. La primera de esas patas es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que nos dice qué se puede hacer y dónde se puede hacer esas cosas que se permitan dentro de un espacio natural. Aquí están todos los objetivos de conservación que tiene un espacio natural. Están incluidos dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Hacia dónde tenemos que ir en el futuro dentro de los parques. Tenemos una segunda herramienta, que es el Plan Rector de Uso y Gestión, que nos dice qué podemos hacer, o cómo podemos hacerlo, perdón, cómo podemos hacer esas actividades que el POR nos ha dicho que se puede, ¿vale? Si voy a construir una casa, ¿cómo tengo que construir una casa? ¿Con qué condiciones? ¿Vale? Eso es lo que nos dice el Plan Rector de Uso y Gestión. Estos dos elementos son la base de todo lo que nosotros hacemos dentro de los espacios, aquí, en Andalucía o en cualquier otro sitio de España. De hecho, para definir un espacio natural, lo primero que tenemos que hacer es definir esto. Una vez que tengamos definido esto, podemos, sobre el plano, digamos, sobre el territorio, pintar y establecer los límites de ese espacio. Pero luego hay otros dos elementos que también son muy importantes. El programa de uso público y el plan de desarrollo sostenible. El programa de uso público nos dice, hace referencia a todas las actividades que se pueden hacer dentro de un espacio, ¿vale? Desde el punto de vista del ocio y de la diversión, digamos así. Y el programa de desarrollo sostenible nos dice cómo podemos apoyar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que están dentro de un espacio natural. Como digo, son las 4 patas de un banco. Nosotros podemos jugar dentro de ese marco de juego, podemos jugar en algunos espacios a ser más conservadores, diciendo, bueno, pues yo me dedico a tramitar expedientes y ya está, o podemos jugar más al ataque, digamos, siendo más proactivos, diciendo, oye, vamos a atajar los problemas o vamos a fomentar aquellos elementos que entendemos que son importantes. Bueno, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad también es muy importante en todo lo que vamos a hablar ahora, porque nos define nuevamente esta ley del año 2007, como estáis viendo, que es bastante moderna, la ley que rige en toda España, y nos dice qué es lo que tenemos que proteger y cómo. Y nuevamente hace referencia a procesos ecológicos, hace referencia a la biodiversidad, a la geodiversidad, a la fauna, a la flora, pero no hace ninguna referencia a temas de contaminación lumínica. Estamos hablando ya de una ley del año 2007, una ley bastante más moderna, ¿vale? Es decir, lo miremos por donde lo miremos, parece que la protección de los cielos la tenemos olvidada, ¿vale? La tenemos olvidada de los espacios naturales. Pero sí aquí hay un elemento muy importante, que es el principio de prevención. Este principio debe regir todas las actividades que se hagan dentro de los espacios protegidos, absolutamente todas. Es decir, si tenemos dudas de si una actuación puede suponer un perjuicio o no para el medio ambiente, tenemos que aplicar el principio de prevención, es decir, la paramos, ¿vale? La paramos hasta tener las cosas bastante más claras. Pero ya digo, con este es el marco de juego en el que jugamos, con lo cual muchas veces cuando de los espacios intentamos proteger los cielos, aquellos espacios que lo quieran proteger, que a día de hoy os digo que prácticamente son muy pocos, no voy a meter tampoco a los locales ahí, el marco jurídico que tenemos para obligar a alguien, digamos, a poder proteger el cielo es esto. Y como veis, ahí no tenemos herramienta ninguna para poder protegerlo. Por tanto, la gran pregunta es, ¿qué pasa con el cielo? ¿Qué pasa con el cielo de los espacios naturales? Nos hemos olvidado de ello, ¿vale? Absolutamente. Y es cierto que son muchas las personas que vienen a los espacios naturales para hacer observación de estrellas. Nosotros cuando llega verano tenemos muchas peticiones de grupos y de particulares que quieren ir al monte del Palancar en los barrios, o subir al Picacho, o ir a la Sauceda por la noche para observar las estrellas, ¿vale? Pero, como digo, no la tenemos protegida. En otros espacios, yo antes estuve trabajando en el Parque Bahía de Cádiz, antes de estar en Alcornocales, y las distintas asociaciones astronómicas nos pedían también venir a ver las estrellas, ¿vale? Es decir, que evidentemente hay una demanda importante. Sin embargo, como digo, no lo tenemos protegido el cielo,
absolutamente para nada. Es el gran olvidado. Quizá, aunque gente me diga lo contrario, igual el hecho de que se vea por la noche hace que no lo veamos, ¿no? Aunque, como ella dice muy bien, en la oscuridad también trae la luz, ¿no? Pero para nosotros, pues parece que no. Parece que solo vemos y protegemos aquello que vemos de día con nuestros ojos, ¿no? Pero no todo lo que ocurre en nuestros espacios durante la noche. Os traía esto porque nosotros jugamos con dos elementos. Yo he tratado de analizar qué es lo que dice la normativa del parque aspecto de su protección. Nosotros tenemos un instrumento, bueno, aquí al final estoy viendo que se ha colocado, si os fallo mío, los dos por del 2017. Nosotros en el año 2017 hicimos un nuevo por del parque, ¿vale? Un nuevo plan de ordenación de los recursos y un nuevo plan rector de servicios. Hace muy poco tiempo, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de un documento que en principio es bastante actual. Estos documentos analizan todos los recursos que tiene el espacio, todas las amenazas que tiene el espacio, todos los valores que tiene el espacio, absolutamente todo. Es un documento que tiene casi 200 y pico de páginas, ¿vale? Entonces, bueno, he estado tratando de mirar qué dice ese documento sobre la contaminación lumínica. Y lo que me encuentro, lo que se puede encontrar en esos más de 200 páginas, es esto que veis aquí. Hace una referencia, cuando estamos hablando de los recursos que tiene el parque, hace una referencia al turismo astronómico, ¿vale? Y lo que dice es eso que veis ahí, no dice más, nada más. El Parque Natural Los Arcos Locales presenta en la actualidad muy buena actitud para este tipo de turismo, con grandes áreas oscuras adecuadas para la observación de estrellas. No hay nada más, no hay ni una sola referencia más en todo el documento al tema de estrellas. Lógicamente, si esta es la única referencia, imaginaros la referencia que puede haber a la contaminación lumínica. Absolutamente cero, ¿vale? Absolutamente cero. Pero hay otro elemento que creo que es muy destacado, que es este que hace aquí también en el diagnóstico, que por último, otro aspecto difícilmente evaluable, pero muy importante desde un punto de vista objetivo, y que puede ser considerado una amenaza más para el espacio, es la carencia de información para la gestión. ¿Por qué digo esto? Porque esto es algo muy general, pero si tenemos una carencia de información, tenemos que tratar de suplir esa carencia de información. Y es evidente que aunque el documento no haga ninguna referencia, ya digo, ni este, ni cualquier otro de los que vaya a encontrar en Andalucía, no sé si a lo mejor en Sierra Nevada habrá algo, pero en los parques naturales no, porque los esquemas son muy parecidos, como digo, no nos vamos a encontrar absolutamente nada, pero en base al principio de prevención que decíamos antes, y sabiendo que tenemos especies nocturnas, necesitamos investigar para poder ver qué ocurre con especies como las mariposas nocturnas, los murciélagos o las rapaces nocturnas, ¿vale? Porque mariposas nocturnas, murciélagos y rapaces sí aparecen en el documento. Sí aparecen en el documento. Y aparecen muchas veces con distintas amenazas. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran variedad de murciélagos. Muchos en pequeñas cuevas, en pequeñas construcciones incluso, tanto en algunas grandes cuevas como en la parte de las motillas, pero también en la zona de Tarifa son muy abundantes. ¿Qué ocurre con los murciélagos cuando se encuentran toda la contaminación lumínica de la variedad de Algeciras, por ejemplo, que es lo que tienen más cerca, ¿vale? ¿Qué ocurre con las grandes rapaces nocturnas que también se ven afectadas por esa contaminación? O que ocurre, como digo, con las polillas, que es lo último que se está investigando muy profusamente dentro del Parque Natural. Hay distintos grupos, algunos de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, que está trabajando con polillas nocturnas. La parte del campo de Gibraltar, pues se está, como digo, haciendo investigaciones, encuentros, etc., ¿no? Y se encuentra con el problema de la contaminación lumínica. Luego, efectivamente, la contaminación lumínica es algo que deberíamos, en principio, tener en cuenta a la hora de gestionar el espacio. Pero, como digo, no tenemos herramientas, aparentemente, no tenemos herramientas para poder investigarlo. Sin embargo, sabiendo que tenemos que suplir esa carencia de información y que tenemos que ver cómo afecta a las distintas especies, sí tenemos un campo importante de investigación y de trabajo. Siguiendo con el documento y viendo qué referencias podía haber,
En el plan rector de uso y gestión aparecen, en el POR aparecen los criterios generales y directrices para la ordenación del ámbito, ¿vale? Las grandes ideas, las grandes líneas fuerzas que tienen los documentos. Ahí se hace una referencia de objetivos con carácter general y luego se entra objetivos de conservación para el uso público, para las construcciones, para la infraestructura, etc. Y ahí sí empezamos a encontrar algunas cosas que quizás nos pueden dar alguna pista de si podemos o no podemos actuar dentro de un parque natural. A la hora de las infraestructuras, nos dicen que, bueno, tendrán preferencia las obras de mejora sobre las nuevas, etc. Pero ya nos dice se utilizará las mejores tecnologías disponibles. Que uno puede pensar, está pensado para parques eólicos o está pensado para vías de comunicación, pero tal como está puesto, lo podemos poner también para las construcciones, ¿vale? Es decir, que nos da pauta para poder decir, pues usted, la iluminación que usted tiene en la construcción, en la vivienda que ha hecho o en la edificación, pues tendrá que utilizar la mejor tecnología disponible. Se fomentará el uso de tecnología de bajo impacto ambiental. Aquí habla de reducción de gases de efecto invernadero, pero lo pone entre paréntesis, con lo cual a nosotros nos da margen también para poder interpretarlo. Y si usted mejores tecnologías de bajo impacto ambiental, pues también que tengan bajo impacto ambiental desde el punto de vista de la contaminación lumínica. ¿Por qué no? Y aquí sí, fijaros que aparece el punto 5 para la infraestructura, se fomentarán las medidas necesarias para mitigar los impactos lumínicos, sonoros y de fragmentación de hábitat producidas por las infraestructuras existentes o futuras sobre la fauna y la flora silvestre. ¿Vale? Es decir, aquí empieza a darnos ya pauta de que realmente si queremos abordar el problema de la contaminación lumínica dentro del espacio, que eso es importante, dentro del espacio, podríamos tener herramientas para poder trabajar con el asunto. Y luego nos dice también que se garantizará la integración de los espacios urbanos en el medio natural de forma que se amortigüen y disminuyan los impactos negativos. Es decir, nosotros sí podemos tener herramientas para poder decirle a los ayuntamientos que deben de modificar, por ejemplo, sus luminarias, ¿vale? Porque en el caso nuestro, los espacios naturales, los núcleos urbanos no están dentro del parque. En el caso de la Salema, por ejemplo, sí, pero están limitando con el parque. Con lo cual nosotros, cada vez que informamos un planeamiento, podríamos decirle a los ayuntamientos en cualquier parque natural de Andalucía, porque ya dice que estos principios se recogen prácticamente en todo, podríamos decirle a los ayuntamientos que, como consecuencia del impacto de la contaminación lumínica que se produce, los que tienen que tener en consideración esos aspectos los tienen que tratar de corregir. Sin embargo, a pesar de que tengamos estas pequeñas referencias a lo largo del documento, yo creo que sigue faltando algo. Creo que sigue faltando algo. Creo que hace falta una referencia mucho más clara a lo que es la contaminación lumínica. Dentro de ese puzzle que significa estos documentos, falta algo. Es cierto que a través de otros instrumentos, los compañeros nuestros que están en otros servicios sí podrían atajar los temas de contaminación lumínica, pero también es cierto que ellos lo ven mucho desde un punto de vista de la ingeniería y no tanto desde las afecciones que pueden tener sobre la flora y la fauna que hay en los espacios, ¿vale? Y eso hace que haya muchas veces muy mala coordinación. Luego nuestro gran instrumento son los informes que hacemos para los ayuntamientos, porque van a esos compañeros que son los que pueden obligar a que se corrijan los defectos. En el plan rector también estuve mirando qué referencias tenemos. Y como veis, hay referencias al paisaje, ¿vale? Dice que se minimice el impacto ambiental y paisajístico de las construcciones. Se habla de la conservación de hábitats y de la flora y fauna, y que hay que mejorar la información que se recoge sobre el espacio. Estas son líneas que nosotros tenemos que poner en marcha sí o sí en los espacios naturales, y que deberíais de exigirnos también a los que estáis trabajando en este tema. Por ahí yo creo que viene la forma de que podamos incidir mucho más de lo que hacemos en la contaminación lumínica, ¿vale? Porque a largo plazo sí deberíamos tenerlo en cuenta, aunque no esté especificado y explícitamente recogido dentro de los documentos. Y luego está ese principio general que os he venido repitiendo, que también aparece aquí recogido: las tomas de decisiones en cualquier nivel de gestión del parque se basará en el mejor y más actualizado conocimiento científico técnico disponible, en particular lo relativo a los ecosistemas y especies presentes, y en el principio de prevención. Nuestro gran problema es que no tenemos conocimiento científico levantado sobre la incidencia que tiene la contaminación lumínica en las especies que están en el parque.
Ese es el gran problema, ¿vale? Necesitamos hacer un esfuerzo importante en ese campo y en ese sentido. Necesitamos que los científicos, que los técnicos, que la sociedad gaditana hagan estudios para que nos muestren, nos pongan encima de la mesa y nosotros podamos ponerlo encima de la mesa cómo la contaminación lumínica está afectando a nuestro espacio. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que el documento 2017 no es válido, ¿vale? El documento 2017 lo tiene una sentencia y estamos con un documento de 2004. Si esto es de 2017 aparece poco que aparece, imaginaros en el 2004 no aparece absolutamente ni una referencia a la contaminación lumínica, ni una sola, ¿vale? Y ese es el gran problema. La otra parte es que tenemos que actualizar el documento, ¿vale? El de 2017 no vale, hay que hacer uno nuevo, con lo cual estamos en ello, estamos en el momento de poder incorporar alguna referencia a la contaminación lumínica. O sea, que ahí sí que los documentos van evolucionando y bueno, podemos hacer cosas, ¿vale? Lo bueno y lo malo de un documento antiguo. No hace referencia, pero como hay que hacerlo nuevo, lo podemos actualizar a lo que tengamos ahora. Porque es cierto que el Parque de Arcos Locales es una isla oscura, no sabemos realmente la contaminación lumínica que tenemos, nuestra medida, a ver si estamos moviendo, a ver si conseguimos, después de la reunión que hemos tenido con gente, a ver si conseguimos un expediente para poner medidores de contaminación lumínica en los distintos parques gaditanos. No lo hay en ningún parque andaluz, pero es evidente, esto es Arcos Locales, de sur a norte, esto es Arcos Locales. Es evidente que es una zona oscura, por eso viene la gente a hacer observaciones de estrellas, ya digo, fundamentalmente en verano, me imagino que porque el tiempo es mejor también, ¿no? Y la visibilidad será mejor, pero es constante la presencia de personas que nos piden hacer práctica de astroturismo, ¿no? Tenemos la suerte, como decía antes, de que nosotros, los núcleos urbanos, no están dentro del parque, están en las afueras del parque. Aquí está Tarifa. Dentro hablamos de una franja que de aquí a aquí tiene 40 kilómetros de ancho, de aquí a aquí 70 kilómetros de largo, donde no hay ni una sola población, ni una, ¿vale? Únicamente está atravesada por una gran carretera, que viene más o menos por aquí, que la autovía es el Global. Otra carretera al sur, que es la carretera de la costa, de Bolonia, de aquí, hacia Tarifa y Algeciras, y la que va desde Arco al bosque y que luego sigue hacia Corte de la Frontera en mar, ¿vale? Y esta es la carretera que sube de Algeciras hacia Ronda. Dentro no hay prácticamente nada, casi ni coches, ¿no? Cuando llega la noche, simplemente los que atraviesan por la autovía. Ya digo, no hay ni una sola población dentro. Cuando hablamos de población, hablamos de que tampoco hay aldeas, ¿vale? Es decir, que no hay ni siquiera un poblamiento disperso, lo que hay son cortijadas, cortijos, dispersos en el tiempo, pero ya está. Por lo cual las condiciones de oscuridad son francamente buenas. El problema que nos encontramos es que, aunque como digo, somos una isla de oscuridad, tenemos la bahía de Cádiz y la costa de la Janda, la bahía de Algeciras, la Costa del Sol, la área metropolitana de Sevilla, como veis, que nos rodea. Ese es nuestro gran problema, como nos han explicado y nos han enseñado más de una vez los que saben de estos temas, ¿no? Y somos una isla oscura, pero en el fondo, en las tomas de fotografía y en las observaciones que se hagan, en el fondo siempre aparecen estas luces de esas grandes áreas metropolitanas que tenemos alrededor, ¿no? Estamos hablando pues, prácticamente de 300.000 habitantes, como sabéis, Cádiz, Jerez, y bueno, si nos vamos hasta Conil, hablamos de 800 y pico mil habitantes, 1 millón y pico, y la Costa del Sur pues como otro 1 millón y pico de habitantes. Todo eso incide evidentemente sobre el espacio natural. Y encima además aquí, aunque no parece, aquí estaremos viendo ya las luces del puerto de Tangermet, en el otro lado del estrecho, que cada vez son más potentes, el desarrollo económico que está teniendo Marruecos en torno al puerto de Tangermet. Y sin embargo, la zona norte es destino Starlight, ¿vale? Una cosa más curiosa porque es destino Starlight desde el punto de vista de turismo, es Andalucía Turismo quien lo está promocionando. No veis aquí, los logos, si viéramos, no vais a ver ningún logo de medio ambiente. Es más, estamos hablando que es destino turístico la Sierra Norte de Cádiz,
¿vale? Parte de Grazalema, que estaría aquí arriba, y la parte norte de Alcornocales. Toda la parte de abajo de Alcornocales no está dentro de la reserva, porque de hecho nosotros, como dato curioso, el parque, y a Grazalema creo que le pasó lo mismo, no nos hemos enterado de que somos reserva estatal. No nos hemos enterado. Lo ha gestionado la comunidad del municipio sin contar con nosotros. No es ni bueno ni malo, es decir, han tomado la iniciativa y me parece fantástico. Pero sí es significativo, es decir, contaminación atmosférica, contaminación lumínica, no, estamos hablando de turismo. No estamos planteando, luego salen evidentemente, pero no se plantea desde un punto de vista, no se hace referencia a que haya un problema de contaminación lumínica. Se hace referencia a que hay una posibilidad de desarrollo turístico. Pero el gran problema, lo estabas tú diciendo antes, que se quiere que aparezcan en los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, el gran problema es ambiental. Uno de los grandes problemas es ambiental. El turismo, digamos, viene luego. Evidentemente a todos nosotros nos gusta ver las estrellas por la noche. Todos nos acordamos, yo me acuerdo cuando era chico en Conil, que salías a la calle y veías las estrellas. Hoy en día no las ves, ¿no? Evidentemente nos gusta ver las estrellas, es un problema. Pero ya hemos visto antes, el gran problema sobre todo para la fauna, para las aves, para los murciélagos, para las polillas, etc. Y creo que esto es algo que nos debe de hacer reflexionar, también a la hora de enfocarnos en el problema. Porque si hablamos de un tema turístico, los espacios tenemos poco que decir. Ahí tenemos poco que decir. Si hablamos de un tema ambiental, los espacios sí podemos decir. ¿Vale? Es decir, nosotros no le podemos decir a un ayuntamiento que cambie la luminaria porque desde el punto de vista turístico no vemos las estrellas. Nosotros como medio ambiente, como parque, no podemos decirlo. Pero si le podemos decir a un ayuntamiento, tiene usted que cambiar la luminaria porque está afectando a las especies que están dentro del espacio natural. Es un matiz que creo que es bastante importante a la hora de enfrentarnos al problema. Estuve también mirando de esa tercera pata que os decía del programa de uso público, qué referencia se hace a la astronomía y al turismo astronómico. Y es curioso, nosotros hacemos igual miramos todos los recursos que tiene y al final ponemos un listado de actividades con lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y cómo se puede hacer. La primera de todas ellas, que aparece en un listado de 40 o 50 actividades, es esta. Observación, filmación, rodaje, grabación sonora y fotográfica relacionadas con los valores naturales del espacio. Y ahí sí se hace referencia a la observación de la fauna y la flora, el patrimonio geológico y la observación geoatmosférica. ¿Vale? Es decir, somos conscientes de que hay una actividad de turismo ligado a las estrellas, de la observación de la atmósfera, que se da en los parques naturales. ¿Vale? Esto mismo lo tenéis recogido en el parque de Grazalema, ¿vale? Porque lo trabajamos en conjunto los dos parques. Está puesto. Luego es verdad que cuando nos vamos a las condiciones ya concretas, lo que hablamos es de los HAI de observación pensando en aves, no pensando en estrellas. ¿Vale? Y hablamos siempre de fauna, etcétera. Pero sí se hace una referencia. De hecho, puedo decir que nosotros nos hemos llegado a plantear, al final el proyecto no salió, pero se llegó a plantear la posibilidad de colocar algún observatorio astronómico dentro del parque, ¿vale? Con unos proyectos que tuvimos de equipamiento. Nosotros del parque lo planteamos, la posibilidad de que por parte de la administración se colocara algún observatorio, igual que hay observatorios de aves, que se colocaran observatorios astronómicos. La primera vez que empezamos a verlo fue aquí en Bahía de Cádiz, por lo menos que yo lo empecé a ver, hace 15 o 16 años, con la Asociación Astronómica de San Fernando, que nos plantearon algún modelo, porque claro, a nivel de administración parece que pensamos en un observatorio astronómico y lo que pensamos en otro observatorio más como los aves, y evidentemente no son iguales, ¿no? Vosotros sabéis más que yo de eso. Bueno, pues lo planteamos, pero los que tienen que decidir, decidieron que no, ¿vale? Que el dinero tenía que ir para otras necesidades más que esas. Pero empezamos a plantearlo, porque somos conscientes de que esa realidad existe, ¿eh? De que esa realidad existe y que cada vez son más los que, viendo que en el ámbito urbano es imposible observar estrellas, pues vais buscando esa zona de oscuridad. Pero ya digo, es la única referencia que encontramos a la protección, al turismo y a las estrellas dentro de un documento de uso público, donde está regulado absolutamente todo, ¿vale? Piragua, descenso de cañones, todas las actividades están reguladas. La única referencia, como decía, la única referencia es esta, ¿vale? Observación atmosférica.
Lo único. Esa es la única palabra, la única referencia en todo el documento. Con lo cual, y voy terminando, a mí se me vienen a la cabeza varias conclusiones. Primero, ¿por qué, y tratando de reflexionar, por qué no hay referencias a la contaminación lumínica dentro de los documentos de los parques? Y la primera cosa que se me viene a la cabeza es que el hecho de que la observación, aunque la hacemos desde los espacios, estamos observando algo que está fuera de los espacios, ¿vale? Y eso es una dificultad, porque nosotros no podemos, la administración sabéis que es muy dada a regular aquello es lo que tiene competencia. Pero claro, ¿quién tiene la competencia en la observación de las estrellas? Se nos escapa de nuestro ámbito, no es una competencia provincial, no es una competencia autonómica, es nacional. Ahí estamos, ¿no? Porque lo que estamos viendo, las galaxias que nos han puesto, las estrellas, se salen muy, muy lejos de donde estamos, ¿no? Y yo creo que esa es la gran dificultad que tenemos, ¿vale? Es decir, si a nosotros nos cuesta poder regular sobre algo que está, los espacios al fin y al cabo son líneas administrativas, y lo que está al otro lado de la línea, aunque la diferencia sean 15 metros, ya empezamos a tener problemas sobre si podemos o no podemos regular sobre ellos, pues imaginaros cómo podemos regular lo que ocurre en el espacio. Ya digo, aunque evidentemente no podemos regular lo de arriba, pero son las condiciones para ver algo que está fuera del ámbito. Luego es evidente que la contaminación lumínica no se contempla como un problema en los espacios naturales, porque ya digo, está fuera del espacio. En principio parece que es algo que está fuera del espacio, ¿vale? Pero es evidente que sí que deberíamos de contemplarlo. Sí deberíamos de contemplarlo. ¿Qué ocurre con las luminarias? Es algo que es básico. ¿Podemos decirle algo a los espacios que están fuera? Pues seguramente, a los espacios me refiero a los espacios urbanos que están fuera, posiblemente sí podríamos decir algo, ¿vale? Pero a día de hoy, como habéis visto, no se contempla como un problema. Este es un elemento que yo creo que es interesante, que me viene a la reflexión, y es que sí es verdad que se protege el paisaje. El paisaje sí lo protegemos, pero lo protegemos a una afección, su afección más clásica o más académica posible. Es decir, el paisaje no es solo lo que vemos, no es algo que nos guste, ¿no? El paisaje es un conjunto de relaciones que se dan en el territorio. La geología, la biología, el clima, etcétera, dan lugar a una serie de elementos que son los que nosotros vemos. Y luego podemos ver las zonas que tienen mayor impacto paisajístico, las que menos, porque esos ya sí están en base a lo que nosotros vemos, ¿vale? A lo que, por donde pasa la gente y su campo de visión. Pero sí se protege el paisaje. Entonces, a mí me planteaba, ¿no podemos hablar de paisaje nocturno? Porque si el paisaje sí está contemplado, ¿por qué no contemplamos el paisaje nocturno? Al fin y al cabo, es lo que estamos viendo, un paisaje nocturno. Seguramente si habláramos de paisaje nocturno sería más fácil para cualquier gestor y político entender de lo que estamos hablando. Si hablamos de observación de estrellas, que queda muy lejos. Pero si hablamos de paisaje, el paisaje nocturno ya la cosa cambia, ¿vale? Porque yo sí estoy provocando afecciones al paisaje nocturno del espacio cuando pongo determinadas actuaciones. Ahí sí está claro que lo estoy afectando. Y como además el paisaje también tiene en cuenta las relaciones biológicas, pues toda esa parte de afección a la fauna estaría cubierta. Entonces creo que es un elemento que habría que reflexionar, ¿no? Si tendríamos que empezar a hablar más que de contaminación lumínica, de afección al paisaje nocturno, ¿vale? Creo que puede ser importante. Y, como decía, la contaminación lumínica no se contempla como un problema para la especie, pero debería de tenerse en cuenta, sobre todo si lo avala la ciencia. Y ahí sí hay muchísimo campo que hacer, ¿vale? Es decir, hay investigaciones, vosotros nos habéis pasado investigaciones, pero habría que entrar en detalle de cómo está afectando la contaminación lumínica a las especies. Pensar en, ya decía, las mariposas nocturnas, los ornatos que tenemos, los helechos que tenemos en el campo de Gibraltar, tan pegados a ese núcleo urbano donde la refinería está toda la noche con las luces encendidas, toda la noche, verdad que tendrá temas de seguridad, pero toda la noche está encendida, igual que el puerto de Algeciras, son luces que no paran nunca. Bueno, pues haría falta estudio, ¿vale? Ahí posiblemente nosotros desde los parques, yo me comprometo a que lo vamos a tener en cuenta, nos tendremos que sentar con las universidades y empezar a plantearle a la universidad también que queremos que estudien esto, ¿vale? Yo estaba la semana pasada en un congreso en Granada donde me tocó hablar de observatorios de cambio global. Ahora mismo en Andalucía solo tenemos un observatorio de cambio global, que es el de Sierra Nevada, y nosotros estamos tratando de impulsar un observatorio de cambio global aquí en el Cornocales, ¿vale?
Lo estamos trabajando con la Universidad de Cádiz, lo estamos trabajando con la Universidad de Sevilla, con la Pablo Olavide, con el CSIC y posiblemente se una a la Universidad de Córdoba. Bueno, pues en esa línea de actuación que planteemos en ese observatorio de cambio global, donde te sientas con la universidad y le dices a la universidad, yo necesito información sobre esto, la universidad nos dice, tenemos todos estos estudios sobre lo que ocurre en el espacio y además a disposición de cualquier investigador o cualquier particular que quiera acceder a ello, pues si conseguimos poner en pie ese observatorio, yo espero que sí, vamos a empujarlo, ¿no? y a ver si lo conseguimos, pues este es uno de los elementos que tendríamos que empezar a plantear desde la Universidad de Cádiz, la tenemos del lado, usted investigue esto. Pedirle a la universidad, por ejemplo, a la misma universidad de la UCA, que tiene su escuela de ingeniería técnica, no sé ahora ya cómo se llama, cómo han cambiado todos los nombres de las carreras, ¿no? Lo que eran los peritos, ¿no? Industriales, la tienen en Algeciras y están haciendo pruebas con la transmisión de datos a distancia, etcétera. Bueno, que ¿por qué no estudian este tipo de temas también? Sería una opción, ¿no? Y que pongan también los medidores de contaminación lumínica. Creo que habría un campo importante en el que poder trabajar. Y por último, y ya con esto acabo, como decía, solo hay alguna referencia al potencial del gastroturismo. Y esa parte también es importante, porque los espacios naturales tienen dos patas fundamentales. La pata de la conservación y la pata de la promoción socioeconómica, ¿vale? Entonces, todo lo que sea dar a conocer ayuda a la conservación. Lo hemos visto con el tema de las aves, ¿vale? Pero no nos está ocurriendo posiblemente con esto es lo mismo. En Extremadura sabemos que pasaron de la observación de aves a la observación astronómica y hoy en día somos una auténtica potencia y están, si habláis con cualquier espacio natural, con un natural extremeño, desde hablo de reserva de la biosfera, etc., este tema para ellos es importante. Claro, ellos tienen la suerte, o la desgracia, de estar dentro de la España vaciada, ¿vale? Con lo cual tienen mucho menos problemas de contaminación lumínica, pero han visto el potencial que tiene. Entonces, en el momento en que el político ve el potencial económico que tiene una actividad, empieza a plantearse que hay que conservarlo. Entonces, esa pata es fundamental también, ¿no? Es decir, darlo a conocer el potencial que tenemos desde el punto de vista turístico para que se empiece a conservar. Sobre todo porque hay una competencia también entre sectores turísticos, ¿no? Los hoteles que están en las costas, pues quieren luces, quieren fuegos artificiales por la noche cuando se van los clientes cada 15 días, por ejemplo, que se escuchan desde Roche, pero esta también es otra actividad turística que puede ayudar a desestacionalizar también el interior, que a municipios como Jimena, como Corte de la Frontera, como Grazalema, como el mismo Alcalá de los Azules, le puede ayudar a generar actividad económica, ¿vale? Entonces, eso hay que empezar a ponerlo sobre el terreno, decirle que usted, Hotel de la Costa, también tiene que contribuir a la conservación porque también está ayudando al desarrollo turístico de los pueblos del interior. Y como decía, hay alguna referencia a las infraestructuras. Por lo tanto, y para acabar con algo positivo, yo decía al principio, el cielo es el que han olvidado. Es cierto, habéis visto que hay muy poca referencia a la contaminación lumínica, muy poca referencia a qué podemos hacer, pero hay que ser imaginativo. Es decir, no podemos quedar parados en ningún caso, ¿vale? Hay dos herramientas fundamentales. Nosotros tenemos que informar todos los proyectos que pasan por el parque, todos. Desde ampliar un porche de una casa hasta la construcción de una carretera. En ese elenco nos movemos con absolutamente todas las actividades, todas pasan por los parques, todas las informamos. Nos falta formación, evidentemente, a los técnicos, ¿vale? Y concienciación también, pero tenemos que empezar a movernos. Yo os puedo decir que nosotros, después de las reuniones que tuvimos en el Tambor del Llano el año pasado y alguna otra que tuvimos, hemos empezado a informar en ese sentido, ¿vale? Al plan de la Serranía de Ronda, y sé que Grazalema al final, después de hablar con nosotros, creo que metió lo mismo en el informe, le hemos dicho que tienen que analizar en la evaluación de impacto que se hacen. O sea, cuando se hace una evaluación de impacto de un planeamiento, se le dice al ayuntamiento, lo primero, usted tiene que analizarme la incidencia que su desarrollo tiene sobre la contaminación de las aguas, sobre la contaminación acústica, sobre el tráfico, sobre una serie de aspectos, ¿no? Sobre el cambio climático. Bueno, pues hemos empezado así, que tienen que empezar a analizar desde el principio, hacer un análisis de los problemas que tiene contaminación lumínica, para luego poder poner medidas que se trasladen a los ayuntamientos para disminuir esa contaminación lumínica que se tiene, ¿vale?
El primer plan que hemos cogido, que nos ha servido de experimento, digamos, porque es el primero que nos ha llegado, ha sido, como digo, el de la Serranía Redonda. Pero tener en cuenta, habéis visto los arcos locales, nosotros tenemos que informar el plan de ordenación del territorio de la Bahía de Cádiz, el plan de ordenación del territorio de la Janda y el plan de ordenación del territorio del Campo de Gibraltar. Es decir, que nosotros tenemos que informar los planes de ordenación del territorio de toda la provincia de Cádiz. Tenemos que ir prácticamente toda la provincia de Cádiz. Si somos capaces de meter eso, si somos capaces de luego los informes de los ayuntamientos, cada ayuntamiento que viene, volver a decir lo mismo, yo creo que no será fácil, eso sí que no será fácil porque sobre todo será largo porque los planes, hay algunos planes todavía que están funcionando en la provincia de Cádiz, la parte de San Roque, Tarifa, que son del año 86, 87, para que os hagáis una idea, pero podremos empezar a ir tomando pasos, dando pasos, ¿no? Como decía el filósofo, ¿no? Me parece una utopía. Bueno, ¿para qué sirve la utopía? Pues para seguir andando, ¿no? Yo nunca voy a llegar al horizonte, pero cada vez que doy un paso para llegar al horizonte estoy avanzando un paso, no estoy parado, ¿no? Entonces creo que ahí es importante. Luego la otra pata, como decía, es promocionar actividades. Tenemos una parte importante de promoción de actividades. Pues tenemos que empezar a meter todos estos temas, que no quiere decir promocionar solo el turismo astronómico. Nosotros en esa promoción de actividades podemos organizar jornadas formativas abiertas al público en general, para que igual que se va a ver aves o se va a hacer un setero, pues sentar a la gente, tenerla un día en el campo y traernos a expertos que hablen de los problemas de la contaminación lumínica. Y si luego por la noche podemos acabar con una situación, como habéis dicho vosotros, pues ni sobre hojuelas, ¿no? Pero tenemos cosas que hacer, ¿no? Entonces yo creo que es importante que demos los pasos y yo os pido a vosotros, porque entiendo que sois además gente que estáis preocupados por el tema, que nos empujéis a nosotros, ¿vale? Que nos empujéis. Nosotros los técnicos que estamos en los espacios, que estamos en la consejería, muchas veces nos vemos frenados por las decisiones de los políticos. Y los políticos ya sabemos que muchas veces se mueven por el impulso social. Entonces necesitamos ese empuje social, ese ser, si me permitís la expresión, aunque no sea la más fina, mosca cojonera, ¿vale? Que estéis diciendo, oye, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Que tenemos un problema aquí, que esto está afectando a estas especies, etcétera, ¿no? Esa parte es fundamental. Yo creo que por parte de los gestores de los espacios vamos a estar encantados, pero hace falta ese empuje y que nos ayude, como decía también, a empujar a la universidad a que informe y estudie sobre estos temas. Yo ahí lo dejo. Y si queréis cualquier cosa, pues os lo trato de aclarar o no, si no puedo. Que no sé cómo se enciende el otro. Que Juan Manuel, muchísimas gracias. Esta ha sido una exposición magnífica y además muy bien lo que estamos trabajando, ¿no? Lo que ahora mismo, si hay preguntas, también él puede contestar algunas preguntas, pero yo quería poner un matiz, ¿vale? Porque tú estabas hablando del paisaje nocturno. Los ingleses tienen una palabra, ¿vale? Hay landscape, que es paisaje, y hay nightscape. ¿Vale? Esta es la palabra que nos falta aquí, por ejemplo. Y además tenemos que estar conscientes todos de que hay diferentes hábitats, ¿no? Todo el mundo habla de biotopo, de hábitats, de todo esto. Se nos olvida a casi todos, al 90 y tanto % de la gente, se nos olvida que la noche es un hábitat, ¿vale? Que hay que protegerlo también, para muchos, para todos los animales. Y claro que hay muchos estudios en muchos sitios, y yo tengo un listado de ahora mismo de 5.000 papers, y es muy poco, ¿vale? Que la investigación pues está empezando nada más. Y lo que tú dijiste, que hay que investigar aquí desde la UCA, hay que empezar a empujar, y con la ayuda de los parques, que yo creo que son los parques en ese sentido, que tienen que decir, mira, que nos hace falta información, poneros las pilas aquí, venir al parque, investigar esto, lo otro y lo otro. Y de ahí ya sacamos las conclusiones. ¿Hay una pregunta por aquí en la sala? ¿No? ¿Ninguna? Ha quedado bastante claro, creo, ¿no? Que lo que hay que hacer y lo que se nos viene encima. Hablase de Tánger, ¿vale? Y de sitios oscuros. Tánger ahora mismo ya no es un sitio oscuro.
África, la mayoría, la gran parte de África es oscura. En mayo hubo un simposio del Comité Español de Iluminación, en donde está Philips, el Grupo Ximénez, todos los grandes están, y también estuvimos nosotros. Y me vino un francés muy contento y me dice, mira, ahora hemos desarrollado unas lámparas y unas luminarias que funcionan muy bien con el sol, que no hace falta poner líneas, y ahora por fin podemos poner en todas las carreteras de África luz. Y digo, ¿vale? Que se nos viene encima, ¿vale? África se va a encender, igual que hemos visto el mapa de España y de Portugal, y este puntito oscuro de Alcornocales que nos encendió, pues ahí hay sitios más oscuros en España, ¿vale? Y además es muy fácil. Y Gemma después nos va a decir también algo sobre el tema, porque Gemma sí es doctora en la UCA y nos va a presentar un proyecto que tiene ella, que se llama Turno, y ahora va a hablar ella, sí. Lo que pasa es que terminamos aquí... Si quieres, solo por decirte lo que tú decías, yo os puedo decir que hace 16, 17 años, el Parque de los Toruños, Parque Metropolitano de los Toruños, en el puerto de Santa María, nos pidió al Parque Bahía poder poner luces por la noche por si la gente se perdía los senderos. ¿Vale? Pero tuvimos que echar para atrás y explicarles que eso no cabía. Ahí. El Parque de los Toruños, aquí. En el mismo parque, sí, sí. Luego también por contaros en el tema de la promoción y tal, de lo que se está haciendo, yo creo que va cambiando un poco la mentalidad. Yo te comentaba el otro día, la semana pasada en el congreso que hubo en Granada, el segundo Congreso Internacional de la Montaña, organizado por el Parque Nacional, había una mesa específica de contaminación lumínica en Sierra Nevada, ¿verdad? Que ahí con los observatorios parece que hay que estar más atento, pero a mitad de diciembre hay otro encuentro, el Congreso Aires o Feria Aires en Córdoba, de espacios naturales, y también se va a tratar el tema de la contaminación lumínica de los espacios naturales. Luego parece que algo se va moviendo. Se está moviendo, sí, poquito a poquito, pero se está moviendo, sí. Pues sí. En Córdoba, por ejemplo, va a estar la Fundación Starlight, que lo va a mover desde ahí, pero claro que sí, lo tiene que mover todo el mundo tiene que hacer el esfuerzo. Y lo que muy poca gente sabe, la luz intrusa, por ejemplo, en los dormitorios, ya nos salimos de los parques, nos vamos a nuestras casas y nuestros jardines, ¿vale? Hay mucha gente que se queja de la luz que entra en su casa. Se puede quejar oficialmente en el ayuntamiento y el ayuntamiento tiene que poner remedio. Está en la ley, ¿vale? Que están obligados a hacerlo y nadie lo sabe. Y el ayuntamiento igual que no le interesa tanto que se sepa. Y los espacios naturales deben ser zonas oscuras, de acuerdo con la ley de calidad del aire de Andalucía. ¿No? Para que no hay que lo miran. Son muchos detalles y hay que promocionarlo un poquito, ¿no? De esa forma. Vale, Gemma. ¿Sí? Te toca. Que vas a hacer poquito. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir formando, además, como tú dijiste, que hay que formar a los técnicos, pues sí que los vamos a formar e informar, y me encanta esa iniciativa de poner muchas informaciones también en los parques. Te vas a llevar unos folletos también para el parque, porque la Diputación de Cádiz, la parte de turismo, ha financiado esos folletos, informaciones tan bonitas, ¿vale? Y te llevas también una caja al parque para ponerlo a todo el mundo. Gracias.